vamos a introducir un concepto nuevo. Vamos a introducir el concepto de funciones. Para ello, fijaros que tenemos una pequeña hoja de Excel donde tengo 5 números metidos en 5 celdas. Si yo pincho y selecciono estos 5 números, fijaros que abajo a la derecha, en la barra de estado, me da información sobre ellos. Me dice que recuento es 5, promedio es 4 y suma es 20. Es decir, me dice que tengo seleccionadas 5 celdas numéricas cuyos valores suman 20 y cuya media es 4. Evidentemente, si suman 20 y son 5 elementos, 20 entre 5 da 4. Esto nos va dando información sobre lo que yo tengo seleccionado o lo que no tengo seleccionado. Sin embargo, me puede resultar útil llegar a hacer alguna operación sobre ellas. ¿Qué es una función? Una función es una operación compleja que viene predefinida en Excel. ¿Cómo puedo insertar una función? Existen muchas formas de insertar funciones. Por ejemplo, si pinchamos en el botón de función, automáticamente me insertaría una función. Si pulsamos en este símbolo de aquí, más funciones, me insertaría una función. Si nos vamos a fórmula, insertar función o alguna de las que vienen predefinidas, me insertaría una función. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? La que nos encontremos más cómodos. De hecho, una función es muy sencillo. Lo único que consta es de el símbolo igual, porque las funciones tienen que ser evaluadas y por lo tanto tienen que empezar como si fueran una fórmula, y ahora una palabra reservada. En este caso, la función o una de las funciones más típicas es la palabra o la función suma. La función suma lo que hace es sumar una serie de valores o una serie de rangos. Ahora un paréntesis y el rango que quiero sumar. En este caso, este de aquí. Cierro el paréntesis y automáticamente tengo metido una función. Fijaros que esta función lo que hace es sumarme un rango concreto. ¿Qué rango? Desde B2 hasta B6. ¿Cuánto me dará esa suma? Evidentemente 20. ¿Cuál es la ventaja de esta suma? Muy fácil. Yo hasta ahora lo sabía hacer de esta forma. Podía hacerle esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Evidentemente, eso también da 20. Si yo cambio este 2 y lo meto un 12, da 30. Pero fijaros que hace exactamente lo mismo. Fijaros que la función suma es mucho más rápido. Yo tecleo la palabra reservada suma, selecciono los valores que yo quiero, pulso Enter y ya está. Vamos a ver un poquito más sobre las funciones. Las funciones constan de dos partes fundamentales. Por un lado, una palabra reservada. Esta palabra es propia del lenguaje, es propia de Excel. Cada función tiene su identificador, su nombre reservado. Habrá función que se llame suma, habrá otra función que se llame contar, habrá otra función que se llame max, otra función que se llame mínimo, etc. Las funciones pueden o no pueden llevar argumentos. El argumento son los valores a los que yo voy a aplicar la función. En este caso, la función suma recibe obligatoriamente argumentos. ¿Qué argumento recibe la función suma? La función suma recibe un argumento que puede ser uno o varios rangos de valores, es decir, una celda o un conjunto de celdas. Fijaros que un conjunto de celdas se marca por la primera celda del conjunto y la última celda del conjunto, separadas por el símbolo 2 puntos. Fijaros que lo que se refiere a B2, 2 puntos, B6, es todo lo que hay entre B2 y B6. Fijaros que además muy claramente Excel me lo marca de color azul para que entienda a lo que me estoy refiriendo. Insisto, una función consta de una palabra reservada, un paréntesis y unos argumentos. Cada función tendrá más o menos argumentos según lo que pueda hacer. ¿Cuáles son las funciones más básicas que vienen prediseñadas en Excel? Las funciones más básicas que vienen prediseñadas en Excel son la función suma, la función promedio, contar números, max y min. De hecho, lo que me sirven estas funciones es para sumar números, calcular la media de varios números, contar números, hallar el máximo de un rango de números o hallar el mínimo. ¿Cómo se pueden aplicar estas funciones? Como estas funciones son muy interesantes y se utilizan muy a menudo, las tengo prediseñadas aquí. Fijaros que, voy a borrar este contenido, fijaros que si yo selecciono desplegable suma, automáticamente me intenta sumar el rango de celdas que yo tengo por encima mía. Fijaros que coge hasta B7. Esto no es que sea un error, es que Excel continúa o entiende que debe sumar todas estas. Si no fuese correcto, no pasa nada. Pincho, arrastro y le digo el rango que yo quiero. O, una vez cogido un rango, puedo pinchar en la celda y modificar, decirle que quiero hasta B7,
que quiero hasta B5, que quiero hasta B6 o lo que me interese. En este caso lo voy a dejar hasta B6. Otra función que viene predefinida es la función contar. Fijaros que contar me cuenta números. En este caso me va a contar cuántas celdas contienen números. 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaros que me devuelve 5. Si yo borro esta celda, ¿vale? Lo que dice es que solo tengo 4 que contengan números. Si yo en vez de poner aquí un 5 en numérico, le pongo 5 en texto, automáticamente me dice 3. ¿Por qué? Porque contar dentro de estas celdas solo encuentra 3 celdas que contienen valores numéricos. Insisto, contar cuenta valores exclusivamente numéricos. Vamos a dejarlo como estaba antes y vamos a seguir viendo funciones. Otra que tengo es la función promedio. Promedio lo que hace es la media aritmética de las celdas que yo tenga seleccionadas. En este caso, el promedio de todo eso, que es 6. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la suma es 30, son 5 elementos, el promedio es 6. Si yo aquí en vez de un 12 pusiera un 15, fijaros que el promedio sería 6,6. Es decir, las funciones, al igual que las fórmulas, se actualizan cada vez que cambio el contenido de una celda. Otra función que tengo predeterminada es la función max y min. Estas me van a dar el máximo de un rango, es decir, el valor máximo de un rango, en este caso será el 15, y min me va a dar el valor mínimo de un rango. Fijaros que min me va a dar el valor mínimo de este rango, en este caso el 1. ¿Qué pasaría si en vez de un 1 ahora pongo aquí, donde está este 15, un menos 15? Pues evidentemente que el valor mínimo del rango pasaría a ser menos 15. Es decir, las fórmulas, insisto, se van actualizando.